¿A otro pueblo querés ir, Yamila? Todos los pueblos son iguales, no hay nada nuevo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? En este episodio les voy a contar cómo es que, a pesar de tener comentarios de ese estilo en mi entorno anterior o de mi antigua vida, yo seguí firme en mi decisión de disfrutar de los pueblos de Buenos Aires primero y después de otras provincias como de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Y cómo fue evolucionando, por decirlo de una manera, ese amor por los pueblos. Pero antes, como siempre me gusta hacer en los episodios, vamos a viajar en el tiempo y esta vez vamos a viajar como 20 años atrás, más o menos, porque en ese momento una Yamila de adolescente empezó a querer disfrutar o empezó a tener esa idea de que quería conocer diferentes pueblos de Buenos Aires. No me pregunten por qué, pero yo siempre decía que quería visitar diferentes pueblos y tenía como en mente la idea de visitar uno de los pueblos quizás más conocidos de Buenos Aires, que es San Antonio de Areco. Es un pueblo bastante tradicional de Buenos Aires, de las Pampas. Y yo siempre dije que en ese momento decía que quería ir a ese pueblo. Luego, más adelante les voy a spoilear que fui, pero no me quiero adelantar. Entonces, en ese momento, una Yamila de 17, 18 más o menos, quería visitar diferentes pueblos. Por diferentes cuestiones de la vida no lo empecé a materializar en ese momento, cuando recién estaba terminando el colegio, y empecé a recorrer pueblos, por decirlo de una manera, mucho más adelante en el tiempo, ya con unos 30 y pico de años. En ese momento yo tenía un blog de recetas que se llamaba 1000 recetas vegetarianas, que enseñaba a cocinar sin carne. Y como a mí siempre me gustó viajar, desde que estoy en la panza de mi mamá, digo yo que soy una viajera, quería combinar como los dos mundos, ¿no? Quería combinar el mundo de la cocina vegetariana, con los viajes. Y como en ese momento, mi vida estaba en Buenos Aires, empecé a recorrer pueblos de la provincia de Buenos Aires. Es importante tener en cuenta que no iba sola, porque en ese momento yo no me animaba a manejar con el auto por la ruta. Entonces a veces me acompañaba mi expareja y a veces me acompañaba una de mis mejores amigas, que se llama Claudia, que con ella tenemos como muchas cosas en común, y una de ellas es el hecho de que nos gusta recorrer pueblitos, por decirlo de una manera. Entonces, lo que yo hacía básicamente era buscaba un pueblo, elegía un pueblo, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Buscaba que hubiera restaurantes que tuvieran opciones vegetarianas, porque en ese momento yo no era vegana, era vegetariana, o lacto-vegetariana. Y bueno, contactaba a estos restaurantes o estos establecimientos gastronómicos, iba, y hacía lo que se conoce popularmente como un canje. Hacía un canje por publicidad en mis redes sociales, en mi blog y en mi Instagram y Facebook, que tenía una comunidad bastante grande, que llegó a tener creo que 50.000 seguidores en un momento, pero bueno, eso será otra historia que voy a contar en otro episodio. Entonces yo lo que hacía era, coordinaba con los dueños de los restaurantes para ir a comer a su lugar, y obviamente opciones vegetarianas, y después yo hacía una nota al respecto. Y claramente, además de hablar de comida, metía un poco de turismo. Entonces iba a un pueblo y decía, además de las opciones para comer, este fue el recorrido que hice, estuve en este lugar, fui a este museo, fui a la plaza y demás. Hasta ahí era una idea increíble, porque yo estaba como combinando varias cosas. Combinaba el hecho de mostrarle a la gente que era posible comer sin carne en la provincia de Buenos Aires y en un pueblo, ¿sí? Porque es muy común el asado, en realidad en todo el país, pero bueno, en la provincia de Buenos Aires más todavía, y que era posible ir a recorrer pueblitos sin necesidad de comer carne. Y además, por otro lado, también yo combinaba con estas ganas de viajar y con este deseo que yo tenía de adolescente de visitar pueblitos.
Y bueno, he recorrido digamos, en 2 años más o menos, y después se cortó por el tema de la pandemia. Recorrí muchos pueblos, recorrí muchos pueblitos, algunos más grandes, otros más pequeños, y cada uno de ellos por cada uno de ellos tengo un recuerdo, ¿sí? O algo, un hito de cada uno de estos pueblos. Como las frases que yo les dije al inicio eran las frases que me decía mi expareja, porque él no estaba muy, muy de acuerdo con esto de conocer pueblitos, me acompañaba, a algunos, no a todos, más que nada porque, bueno, me ayudaba con el tema de sacar fotos de los platos y demás. Pero siempre teníamos esta conversación cada vez que yo le decía, no, porque quiero ir a un pueblo o porque conseguí canje en tal pueblo, en tal restaurante. Él siempre me decía, pero otra vez a otro pueblo, ¿no? ¿Qué hay en el pueblo? Si no hay nada, es un pueblo, tiene la plaza y todas las plazas son iguales. Y me acuerdo que cuando íbamos a recorrer la plaza, yo estaba súper fascinada mirando los árboles, los edificios y demás. Y él estaba como, bueno, sí, pero es igual al pueblo que fuimos la semana pasada o el mes pasado. Y para mí no era así, para mí era que cada uno de esos pueblos tenía algo en particular que me llamaba la atención. Quizás era que, no sé, que su iglesia era de una forma diferente o que la plaza, en el centro de la plaza, el monumento era tal. Entonces, para mí siempre había algo que diferenciaba cada uno de los pueblos. No todo el mundo lo puede ver esto y a veces no se entiende tanto cuando yo les digo que me encanta ir a pasear a los pueblos, porque se entiende o se cree que cuando nos vamos de fin de semana tenemos que ir a un lugar donde podamos hacer 1.000.000 de cosas. Y la realidad es que no tiene por qué ser así. Entonces, cuando yo recorría los pueblos, la excusa era claramente hacer esto de las reseñas gastronómicas, pero la realidad es que a mí me encantaba ir para recorrer los pueblos y uno de esos tantos fines de semana cumplí el sueño, digamos, o esa idea que yo tenía de adolescente de ir a San Antonio de Areco. Fui por mi cumpleaños, porque esto ya lo voy a hablar en otro podcast, pero en otro episodio, pero a mí me gusta mucho estar en un lugar diferente cuando es mi cumpleaños, o sea, festejar mi cumpleaños de una manera como especial en un lado diferente. Lo vengo haciendo no desde hace mucho, pero desde los 30, salvo el año de la pandemia, pero el resto de los años lo vengo festejando en lugares diferentes. Y uno de los cumpleaños fui a San Antonio de Areco y cumplí con ese objetivo de adolescente de ir a San Antonio de Areco. Y bueno, también fui a otros pueblos, como que fui con mi amiga Claudia, y era una visita, si me pongo a comparar, digamos, ambos recorridos, el que yo hacía con mi expareja y el que hacía con mi amiga, eran recorridos completamente diferentes. Y las experiencias eran completamente diferentes, porque según con quién una está acompañada, un viaje o un paseo es de una manera o de otra. Cuando yo paseaba con Claudia y hacía exactamente lo mismo, ¿sí? Yo iba a recorrer el pueblo, iba a un restaurante a comer, iba a una cafetería o a una heladería a la tarde, siempre trataba de hacer uno o dos, por lo menos 2 lugares por pueblo para que realmente me rinda el viaje, porque yo no cobraba, ¿sí? Yo solamente iba y el canje era por la comida, pero yo tenía que pagar la nafta, tenía que pagar los peajes, tenía que pagar todo lo demás. Entonces, por lo menos trataba de ir a 2 lugares por pueblo para que se justifique, ¿sí? realmente se justifique la nota que hacía, porque si no era solamente una reseña de un solo lugar y me parecía como un poco subjetiva la nota. Entonces, bueno, cuando yo iba con mi amiga Claudia, el paseo era completamente diferente desde el vamos, porque ambas estábamos como súper felices de estar yendo por la ruta. Ya de por sí nos gustaba mucho el paseo en ruta o el viaje en la ruta. Y la pasábamos muy bien, la pasábamos súper, además de la comida y de recorrer el pueblo. Y siempre nos acordamos de cosas muy puntuales y todavía nos queda eso de, ¿te acordás cuando fuimos a tal lugar? Y más allá de que los pueblos son iguales, para muchos, a los ojos de muchos, los pueblos son iguales, los pueblos de Buenos Aires son iguales, la realidad es que cada uno de ellos tiene algo que lo identifica o que lo diferencia. Y no siempre es lo que se ve, no siempre es la plaza, claramente, porque
vamos a decirlo así, entre comillas, son todas iguales, ¿sí? La plaza con los edificios alrededor, que tenemos la municipalidad, la iglesia, los bomberos, la policía, la escuela y el banco, que más o menos todas las plazas son iguales o tienen los mismos edificios, porque es así como están diagramados, ¿no? O sea, todos los pueblos o la mayoría de los pueblos tienen esa diagramación, entonces es por eso que son todos iguales, entre comillas. Pero más allá de eso, la experiencia que una tenga en ese pueblo es lo que realmente lo diferencia de otros pueblos. Porque, por ejemplo, uno de los últimos paseos que hice con Claudia, todavía en mi antigua vida, digamos, fui a un pueblo que se llama Ascuénaga, que es un pueblo súper pequeñito, tiene 5 cuadras por 3, debe tener. El centro es una calle de 3 cuadras con restaurantes y enfrente al restaurante tenemos la estación antigua de trenes y eso es todo. Y a 2 cuadras hay una mini placita con una parroquia y para de contar. Pero más allá de que en ese día, en ese viaje que fuimos a Ascuénaga, lo pasamos muy bien en el restaurante que fuimos a comer, que nos trataron de maravillas. Pero además de eso, yo siempre me acuerdo de haberle hecho, entre comillas, una entrevista a un señor de 80 y pico de años que había nacido en el pueblo, se había criado en el pueblo, se había casado en el pueblo, había tenido sus hijos en el pueblo, sus nietos nacieron en el pueblo. Y ahora, en ese momento, con 80 y pico de años, él vendía mermeladas caseras que hacía su esposa, vendía mermeladas caseras en la placita del pueblo. Y nunca me voy a olvidar el amor que él tenía por su pueblo, el amor que él tenía por estar todo el tiempo, toda su vida, 80 y pico de años en el mismo lugar. Me decía que él muy rara vez había ido a Buenos Aires, como le dicen en la ciudad, muy pocas veces había ido a Buenos Aires, y que él era feliz en su vida de pueblo. Entonces, más allá de que todos los pueblos, entre comillas, son iguales, la realidad es que dentro de cada pueblo hay muchas historias que merece la pena conocer y que merece la pena o la alegría experimentar y visitar. Entonces, bueno, luego cuando yo empecé a viajar sola, empecé también por los pueblos, ¿sí? Porque era lo más cercano y lo que más me era más fácil en ese momento cuando no me animaba a irme tan lejos de viaje. Y el primer lugar, yo ya lo conté en un episodio, mi primer viaje sola fue a una ciudad que se llama Colón, en Entre Ríos, que si bien es una ciudad, tiene alma de pueblo. Pero también estuve en otros lugares, como por ejemplo, en ese mismo viaje, Concepción del Uruguay, que es un pueblo, una ciudad un poco más pequeñita, que tiene, por ejemplo, una de las escuelas, no me acuerdo si es la escuela más antigua o una de las escuelas más antiguas del país, todavía en funcionamiento. Entonces, decís, es solo un pueblo, pero tiene esto, ¿no? Y después de eso, bueno, fui a otros pueblos de otros lugares, como por ejemplo estuve en un pueblo que se llama Armstrong, en la ciudad de Santa Fe, que estuve solamente una noche porque fue de camino a otro viaje más largo que hice a la provincia de Córdoba. Armstrong tiene el orgullo de ser cuna de un medallista olímpico argentino. Entonces, ese pueblo tiene eso en particular. Después, por ejemplo, he ido a otros pueblos, como por ejemplo fui a un pueblo que se llama San Lorenzo, en Santa Fe, que fue donde se libró la batalla de San Lorenzo, que es algo muy importante para la historia argentina. Entonces, cada uno de esos pueblos tienen algo más allá de la típica plaza, ¿no? Más allá de la plaza, la municipalidad y todos los edificios de alrededor. Lo importante es saber encontrar o identificar esos lugares o esos hitos o esas experiencias en nuestros viajes, en nuestros recorridos por un pueblo. Y acá es donde la invitación que les quiero hacer para que empiecen a visitar pueblos, ¿sí? Para que empiecen a visitar un pueblo que les quede súper cerca de su casa y que puede ser un puntapié inicial para empezar a viajar sola y empezar a animarse a viajar solas. Entonces, probablemente una de las preguntas que surja es, bueno, Yamila, está bien, yo voy a un pueblo, genial, está cerca de mi casa, paso una noche fuera de mi casa, cumplo con esto de empezar con los pequeños pasos que yo siempre les digo, pero ¿qué hago en un pueblo? ¿Sí? ¿Qué hago en un pueblo? Porque creemos que cuando nos vamos de viaje
tenemos que taparnos de actividades, ¿no? Entonces nos da un poco de miedo decir, bueno, ok, yo estoy haciendo un viaje o un paseo por un pueblo y me voy a recontra aburrir porque no hay nada en un pueblo, ¿no? Solamente puedo ir a recorrer la plaza y nada más. Y creo que justamente por eso es que un pueblo es el mejor lugar para empezar un viaje sola, para empezar a viajar sola. ¿Por qué? Porque cuando vamos a un lugar grande, por ejemplo, una ciudad, hay tantas cosas para hacer que nos vamos un poco como de eje, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos ponemos tantas actividades para hacer que en definitiva nos estamos como olvidando de una parte muy importante que es del ser, ¿no? De estar con nosotras mismas. Y la idea de empezar a viajar sola tiene que ver mucho, para mí, con conocerse, reconocerse a una misma. Entonces, si vas a un lugar que tiene un montón de actividades para hacer, vas a centrar tu atención en hacer y no en ser. ¿Y a qué me refiero con esto de ser? Por ejemplo, a no tener actividades, a no tener nada que hacer. Esa es una forma excelente de ser. Y les voy a dar un ejemplo de mi último viaje, que fue hace un par de días, que me fui a un pueblo que se llama Ramallo, la provincia de Buenos Aires, con su principal atractivo, digamos, es el río. Y la realidad es que yo estuve un fin de semana y no tenía ninguna actividad o no tenía nada estipulado que quería hacer, porque claramente no hay mucho para hacer en un pueblo. Y eso no lo vamos a negar, si no hay mucho para hacer en un pueblo. Entonces yo lo que hice fue, me llevé mi cuadernito, me llevé el libro, me llevé un montón de, o sea, no muchas cosas, pero libro y cuadernito, eso imprescindible. Y estuve muy conectada conmigo misma, porque el sábado, por ejemplo, en la tarde me fui a la costanera, me senté bajo unos una glorieta que había, con unos banquitos, y estuve mirando el río y escribiendo. Y escribí cataratas de palabras que salían de mi cabeza y de mi corazón. Estuve escribiendo un montón, abstrayéndome de todo lo que pasaba alrededor, que había nenes jugando, personas tomando mate, familias, amigos y demás. Yo estaba ahí tranquilita en mi hermosa compañía. El domingo me fui a caminar, caminé como 8 kilómetros o algo así, según dice el reloj. Sin teléfono, sin internet, bueno, con el teléfono sí para sacar fotos y alguna cosa, que no hubo muchas, pero bueno, sin internet, quiero decir, sin internet, sin música, sin podcast, nada. O sea, fui a estar conectada conmigo misma y con mi alrededor y empecé a prestar atención a un montón de cosas súper lindas. Empecé a caminar con perritos que se me sumaban, empecé a ver... quedarme un rato mirando las olitas del río. Entonces, cuando uno va a un lugar que no hay mucho para hacer, es cuando más conecta con una misma y menos se llena de actividades. Y para mí es una de las mejores opciones que tenemos cuando empezamos en este camino de autoconocimiento. Y lo mejor de todo es que cuando vamos a un pueblo, normalmente es súper cerca de nuestra casa. Entonces, cuando tenemos miedo de viajar solas, siempre les digo, vayan a un pueblo, vayan a un lugar cercano y traten, y esto adicional, traten de no atiborrarse de actividades, ¿no? Porque la idea es estar conectada con una misma. Entonces, este episodio, que se hizo un poco extenso, es justamente para que se animen a dar ese paso de viajar solas y dar ese paso de ir a lugares que en la previa no tienen nada, ¿sí? O no son, no tienen tantos atractivos turísticos como para hacer cosas todo el tiempo. Y justamente por eso es que se los recomiendo que vayan para sus primeros viajes solas. Porque van a encontrarse con ustedes mismas y sé que eso da miedo y sé que eso asusta un montón, pero es necesario. Es necesario estar con nosotras mismas, es necesario aburrirnos, porque no sabemos aburrirnos. Es necesario organizar cosas en el momento, es necesario estar presentes, estar con nosotras mismas. Y si eso es estar media hora, una hora mirando el río, escuchando los pajaritos, es media hora, una hora escuchando el río, mirando el río y escuchando los pajaritos.
Y se van a dar cuenta que cuando hagan eso, van a realmente conectar con un montón de cosas que tienen adentro, que están en ustedes, pero que cuando hacen tantas actividades no pueden salir, ¿sí? Porque están todo el tiempo tapando con actividades, tapando con redes sociales, tapando. Entonces, para cerrar, mi invitación es que se animen a viajar solas y sobre todo que se animen a ir a un pueblo. Que sea este el primer paso para muchos viajes a futuro, pero que ese primer viaje sea un lugar así cercano para poder conectar y reconectar con cada una de ustedes, con reconectar con ustedes mismas. Así que bueno, con esto me despido, con esta invitación, con esta idea, se las dejo ahí, esa semillita ahí plantada para que lo tengan en cuenta, para que lo piensen, para que lo sientan y cualquier duda o cualquier inquietud que tengan o incertidumbre o lo que surja, siempre saben que me pueden contactar a través de mi Instagram, Viajera Begui, y todas las dudas que tengan con respecto a viajar solas, con respecto a los pueblos, por lo menos los que conozco, o con respecto a lo que les surja en este camino de autoconocimiento, saben que pueden contar conmigo y las espero en las redes y además en el próximo episodio. Nos vemos.